Hola, buenas noches. Bueno, para mí es un gusto, es un honor que esta última mesa de conversación que vamos a tener es con Ángeles Mastretta, con Héctor Abad Faciolince, que para mí son dos autores que cuando leí en particular Arráncame la vida y cuando leí El olvido que seremos, pues han sido de estos libros, ¿no? De estas novelas que te impactan, que te marcan y en esta ocasión que lo que vamos a hacer es regresar, ¿no? a la obra de Vargas Llosa, las enseñanzas de Vargas Llosa, ¿no? Que llevamos días hablando de muchos temas de actualidad, incluso de la inteligencia artificial de una manera casi obsesiva, que estoy ya a punto yo de entrar en el ChatGPT, a lo que me he resistido hasta hoy. Pues volvemos, ¿no? a la intimidad de la obra de Mario, a sus enseñanzas, y pienso que son dos autores, Ángeles y Héctor, que tienen también muchas cosas en común con Mario, ¿no? Novelas, obras que han impactado mucho y que han tenido gran éxito. Arráncame la vida fue un éxito instantáneo, El olvido que seremos también, y de hecho Mario Vargas Llosa dedicó una columna a lo que le pareció y cómo lo deslumbró a él el olvido que seremos. También son autores muy cercanos también a la actualidad, algo que también Mario Vargas Llosa siempre vivió de esa manera, ¿no? Ambos columnistas, ambos apegados a la realidad de su país, de sus países, México y Colombia, y también de la actualidad en el mundo. Y tienen algo, los dos, que creo que también los une a Vargas Llosa. Fue algo que leí sobre la obra de Ángeles, que alguien escribió que tu obra tiene la cualidad de la sinceridad. Y yo creo que la obra de Héctor también tiene la cualidad de la sinceridad, algo que también lo tenía la monumental obra de Mario. Y se puede ser un gran escritor, un escritor muy famoso, pero no todo el mundo tiene la cualidad de la sinceridad. Vosotros la tenéis, como Mario. Pues vamos a hablar de las enseñanzas, ¿no? de Mario, y quiero empezar por esa primera vez, ese momento en que lo descubristeis, ¿no? Como autor. Y tú me mandaste un texto, Ángeles, precioso, y tú empezabas el texto diciendo: recuerdo la primera vez que lo vi, estaba en la portada de un suplemento cultural mexicano. Y por ahí sigues. Y quiero que me hables de esa primera vez cuando tú descubres a Mario. Estaba yo en la época en la que uno descubre todo. Y yo además venía de Puebla, que era una ciudad chiquita, no tan bonita como Cáceres, pero también muy bonita. Y el mundo era muy grato, crecí en un ambiente muy grato. Mi papá hizo la maldad, igual que el papá de Héctor, de morirse, cada uno por diferentes razones. Y entonces yo me quedé sola, me fui a la ciudad grandota, tenía un trabajo y andaba queriendo escribir, pero periodismo, jamás literatura. Y entonces pasé frente a la foto de Mario, que estaba en el suplemento cultural, y le hice así, y dije: guapo, otro escritor contemporáneo que no he leído. Y entonces me di cuenta de que tardé, no me di cuenta, lo sabía, pero tardé mucho en leer a mis escritores de la generación anterior. Estábamos menos cerca, no sé por qué, pero yo de chica, en el librero de mi casa, pues estaban Flaubert y Stendhal, Balzac, Pérez Galdós, pero los escritores contemporáneos no recuerdo que estuvieran, así como ahora nosotros estamos más encima por los medios o qué sé yo. Entonces empecé a leerlos tarde, pero con enorme intensidad. Y sí recuerdo, no recuerdo el orden preciso, pero sí recuerdo que el primero que leí fue La ciudad y los perros, y que me quedé muy abrumada. Para mí era muy difícil todo lo que Mario contaba con naturalidad, como dices tú, con honradez. Muchas cosas me sorprendían porque no entendía yo que fueran reales. Ahora, bueno, voy a contar después,
lo que me pareció cuando leí su trabajo, lo que decía sobre los burdeles y luego su reflexión sobre lo que fueron sobre él. Pero cedo la palabra. Bueno, yo había perdido la fe religiosa muy joven, cuando la pierde uno, como Exacto. a los 13 años. Y yo estaba buscando otra fe. Y pensé en estudiar medicina, empecé a estudiar medicina y los locos del manicomio y la sangre me asustaron mucho. Y me salí de medicina y un día vi yo en una vitrina La orgía perpetua y francamente me atrajo el título. Yo no sabía bien qué era, pero me parecía que no sabía nada. Y yo compré la primera edición de La orgía perpetua, que todavía la tengo, y me di cuenta que era una gran declaración de fe a mi mayor deseo. Yo había pensado en estudiar medicina o en estudiar periodismo para ganarme la vida, para no morirme de hambre, siendo escritor. Y premios que te ganaste, tienes que reconocer. Y entonces, como quería ganarme la vida, pero como médico no pude, vi en La orgía perpetua que uno podía realmente dedicarse casi que a hacer el amor con las palabras, que ser un solterón como Flaubert. Yo no sabía nada de la vida de Vargas Llosa, yo pensé pues era un solterón también que se dedica a las palabras. Luego descubrí que era muy distinto, que como leímos el primer día que había perdido la virginidad a los 13 años, yo creo que cuando cogí La orgía perpetua no la había perdido siquiera. Y entonces descubrí ahí algo con una fuerza que siempre le he envidiado muchísimo a Mario, su confianza en que la literatura era lo más importante, en que la ficción era algo que transformaba el mundo. Y hoy, ahora que estaba oyendo yo a Álvaro Vargas Llosa y a Juan Luis Cebrián y que quedé medio triste con la decadencia tal vez de la democracia, del periodismo, del papel, me doy cuenta de que esa fe que tenía Mario en los libros, en las novelas, en la ficción, en la lectura, sigue vivo. Sí, nadie, ya no hay ni kioscos, pero en estos días, en esta Bienal, nos han hablado de que el libro en papel, en cambio, se defiende muy bien. La gente sigue leyendo en papel, sigue leyendo novelas, buenas novelas, novelas difíciles. Y entonces le agradezco mucho a Mario, desde esa primera lectura, de la orgía, de la orgía de hacer una obra, de intentar hacer una obra maestra, una obra perfecta, como Madame Bovary, de intentarlo siempre como una nueva fe, distinta a la religiosa, que a veces pierdo, que a veces no tengo tanto. Mario Vargas Llosa creo que nunca tuvo un bloqueo, y de eso hablé con él ya cuando lo conocí, pero gané gracias a ese libro y gracias a él, después leyendo sus novelas, la creencia de que de verdad dedicar la vida, y ya es una larga vida, a escribir libros, a escribir ficciones o a escribir ensayos o a escribir artículos, a discutir sobre la actualidad, valía la pena. Esa es la primera enseñanza que yo recibí. A ver, yo quiero entrar en un pequeño debate. Es que los he oído hablar de la pasión por escribir y yo he tenido pasión por escribir, pero tengo la misma pasión por conversar, lo cual es peligrosísimo, y por querer a la gente y por gastar el tiempo en ver. Entonces, cuando los oigo, y también cuando leí a Mario, Mario es un tamaño, un ejemplo de maestro, es un maestro porque para mí sus libros fundamentales son los libros en que me enseña a leer, como La orgía perpetua. Dices, ¿de qué manera lo fue viendo y lo fue queriendo y lo peinó? Pero lo mismo acaba de hacer hace muy poco tiempo cuando dedicó toda la pandemia a leer a Pérez Galdós, todos los libros de Pérez Galdós, que no son pocos, y los repasó de manera febril y a veces devastadora. Este es malo, este es regular, este es buenísimo, por este vale la pena como escritor, esto lo vuelve el mejor escritor del siglo XIX en español, pero lo leyó completo. ¡Qué barbaridad! Yo estuve feliz de leer a Mario leyendo, porque dije, afortunadamente leí los que dijo que eran buenos, me abrevió a los demás, pero como era un gran maestro con eso, fue un gran maestro con el libro sobre
la pérdida de la fe, el que hizo sobre García Márquez, y sobre cada uno de ellos. Entonces, una vez que rebatí contigo que lo más importante en la vida contigo y con Juan Gabriel y con quién más hemos oído, la vida en eso, yo estoy preocupada por mi falta de devoción por la literatura. Creo que yo cuando perdí la fe la perdí por completo y nada más la tengo en los demás. Pero como que mi vida, por ejemplo, esto que le pasaba a Sor Juana, que si me quitan la escritura me muero. O ¿cómo se llamaba la monja que acabó escribiendo cartas con su sangre en la pared? La monja, whatever. Porque quería escribir, bueno, tal no es mi pasión. Claro que no vinimos a confesarnos, pero bueno, ya. Como dijimos que somos muy honrados. Entonces... Precisamente hablando de la vocación, ¿no? De la vocación literaria, y también lo ha mencionado Héctor, ¿no? Esta devoción que desde el principio, ¿no? Una especie de sacerdocio en el caso de Vargas Llosa, ¿no? Con respecto a la literatura. Y él reflexionó y escribió mucho sobre eso, ¿no? Y se preguntó mucho, ¿no? ¿Puede la literatura cambiar la vida? ¿Es la literatura un acto de rebelión? Y él dijo, ¿no? La literatura es una invención de los seres humanos para defenderse de la muerte. De hecho, tú, Ángeles, has dicho también que escribir es como caminar al borde de un abismo. Hablemos un poco de eso, ¿no? Desde cómo lo veía Mario y vosotros como escritores, cómo vivís esa vocación y la idea esta, ¿no? De si la literatura no nos cambia. Bueno, los libros que leemos nos cambian fundamentalmente. Cuando yo leí Conversación en la Catedral, ya paso a la obra de ficción, porque empecé con un gran ensayo sobre Flaubert. Cuando leí Conversación en la Catedral, yo sentía que me estaba hablando a mí personalmente, que en esa construcción técnica tan compleja que es Conversación en la Catedral, él estaba hablando de alguna manera de mi vida, y yo pensaba en mi vida leyendo sobre la vida de los personajes que salían ahí, del político corrupto, del narrador y de quien le cuenta lo que el político hace. Y era un ejercicio muy bonito, doble, un ejercicio en el que yo me alejaba de mí mismo, yo me enajenaba en la lectura y luego me ensimismaba en mi vida gracias a la lectura que estaba haciendo. Y eso me produjeron las novelas de Mario muchas veces, esa gran capacidad que tenía él de sacarte de ti mismo, de dejar de ser uno el que era, de descansar de uno mismo, de confiar en esa historia que nos está contando, de aprender muchísimo, a veces de historia, muchas veces de fanatismo, a veces de prejuicios sociales, a veces de humillaciones, a veces de política, y luego de examinar tu propia vida. Y en sus ensayos, como de tratar siempre de ser leales a la verdad, de no importar los intereses, no importar lo que te conviene, sino examinar la realidad y la realidad política y tratar de decir siempre la verdad sin miedo a la polémica, sin miedo a lo que te va a pasar. Esta fue otra gran, inmensa lección de Mario. Yo estoy completamente de acuerdo en que esa era una lección de vida, no nada más de actitud literaria, de vida. Era todos los días decir, yo esto creo y lo sostengo y voy a ver a quien tenga que ver. Y no estoy de acuerdo, incluso cuando dijo, yo ya no voy más con la Revolución Cubana, antes que nadie, yo ya no voy más con eso. Y entonces se tuvo que enfrentar a sus colegas del mismo rango. Bueno, yo hasta allí no voy a ir, con mucho valor. Sí, escribir es como caminar por el borde de un acantilado, es verdad, y por eso a veces uno se mueve del acantilado. Mario nunca. A él le gustaba andar por el borde de un acantilado, como bien dice su gran alumno, el querido Héctor. Cuando yo tuve el gusto de conocerlo, ya que mencionaste lo de la Revolución Cubana, él me contó algo que yo no sé si está escrito en alguno de sus libros, pero me lo contó en una comida en la que no había mucha gente,
que cuando él recibió el premio Rómulo Gallegos en 1967 por su segunda novela, por La Casa Verde, se le acercaron, él en ese momento era muy cercano a la Revolución Cubana y a todos ellos, y se le acercaron los de Casa de las Américas, ahí de Santa María, y le dijeron, bueno, mira, tú vas a recibir el premio, te van a dar no sé cuántos dólares, muchos, no sé si 20.000 o 50.000, recíbelos, anuncia en tu discurso que los donas a una causa revolucionaria, a un grupo revolucionario de América Latina, y nosotros luego discretamente te vamos a dar ese mismo dinero. Y yo creo que fue el primer momento en el que él vio ahí como una gran mentira. Él naturalmente no lo aceptó, no aceptó hacer eso. Él les dijo, no, yo no hago ese tipo de cosas, pero no, nunca, a pesar de que ahí todavía apoyaba la Revolución Cubana, que la Revolución Cubana, digamos, al boom, al principio le convino muchísimo aliarse con la Revolución Cubana porque en Europa y en parte la inteligencia de Estados Unidos estaba encantada con Fidel Castro y con la Revolución Cubana y con un mundo distinto. Y a ellos esa cercanía pues de algún modo les convino, pero a la Revolución Cubana le convenía muchísimo apropiarse de los grandes escritores de América Latina, mimarlos, incluso darles el dinero de un premio si ellos lo donaban por una causa propagandística. Pero Mario no sucumbió a eso, para nada. De hecho, antes de empezar la conversación, hablamos Héctor y yo un rato en el camerino, y yo le comentaba, ¿no?, que una de las cosas, y me estoy adelantando un poco, pero está bien, que de lo que quería hablar era de esa capacidad que tenía Mario, o por lo menos a una conclusión a la que llegó en un momento dado, y tiene que ver con la Revolución Cubana, y estábamos hablando del caso Padilla, año 71, cuando Padilla es humillado, el poeta de la Revolución, y tiene que hacer un mea culpa en La Habana. Y ese es el momento en que, por lo menos oficialmente, Vargas Llosa rompe, ¿no?, con la Revolución Cubana, y él dice algo que, y lo dijo, ¿no?, me juré que nunca más iba a hacer algo en lo que, o defender algo en lo que ya no creo, ¿no? Y a eso se consagró toda la vida, y le estaba contando a Héctor con el precio que eso tiene, ¿no?, en el mundo intelectual, que lo hizo. Le contaba a Héctor que en el caso, voy a hablar de algo personal, ayudó a mi padre, que es un exiliado cubano, que tuvo que luchar contra las infamias de los intelectuales de izquierdas con respecto a la Revolución Cubana. Él siempre apoyó, ayudó y estuvo dispuesto a pagar el precio, ¿no?, de que lo acusaran de locuras como gente del imperialismo. Y Mario, en el sentido como intelectual, como escritor comprometido, se prometió a sí mismo que no iba a decir nunca nada más o defender algo en lo que no creía, y lo cumplió. Y siempre lo hizo metiéndose incluso en temas espinosos, ¿no? Y ahí entramos en el papel, y vosotros sois columnistas, escribís de la actualidad de vuestros países y de América Latina. ¿Cómo vivís eso? ¿Y qué importancia tiene eso? De hecho, estábamos hablando en la mesa anterior a la nuestra, se habló del peligro de tener miedo, y a veces los intelectuales funcionan con ese tipo de resortes. Bueno, otra gran lección de Mario era no tener miedo, al menos por escrito. Yo en la vida real soy bastante cobarde y miedoso, pero cuando escribo no tengo miedo, y es una lección también aprendida de él. Y no tengo miedo tampoco de la polémica, y no tengo miedo de contradecir. Y Mario tuvo amigos, muchos amigos que no pensaban como él, y yo en muchas cosas no pensaba como él. Y de hecho, la última vez que lo vi, que para mí es inolvidable, yo le hice una visita con Javier Cercas en junio 9 del año 23, que Vanessa nos organizó una visita a su casa en la calle Flora. Estuvimos conversando con él toda la tarde, muy lúcidamente,
Él nos mostró la primera edición de Madame Bovary, de Flaubert, que en estos días dijeron que cuando salió al mercado en Francia valía un franco, y bueno, ahora debe valer un poco más. Y al final yo me atreví a decirle a Mario algo que tiene que ver con lo que tú decías, y es: Mario, ¿tú no crees que los ataques injustos, calumniosos y despiadados que recibiste de buena parte de la izquierda y de los intelectuales de izquierda de América Latina y de Europa también, no crees que te acercaron demasiado a la derecha? Porque yo, bueno, soy imprudente. Y él se quedó en silencio un momento, y Javier Cercas lo cuenta también en un escrito que hizo. Él dijo: yo no me hubiera atrevido jamás a hacerle esa pregunta, y lo único que nos dijo luego de callar un rato fue: puede ser. No, él era sincero, era absolutamente sincero. Yo quiero decir, es que a propósito de la sinceridad, y estamos hablando del valor de Mario en la vida pública, pero en su primera novela tuvo que ser muy valiente, quizás mucho más que para enfrentarse a la política, para decir las cosas que dijo, a la edad en que las dijo, sobre, por ejemplo, su relación con los burdeles. Esta cosa que luego, en los 70s, en los 80s, era muy fácil, ¿no? Yo duermo con quien se me ocurre, hago lo que quiero, mi relación con el cuerpo, mi cuerpo es mío, soy dueño. Todas esas cosas, toda la vida, toda la clandestinidad de los burdeles que él cuenta de manera… Yo les dije que cuando la leí decía, pero qué barbaridad. Y luego fui no solamente entendiendo, sino admirando esa postura, porque lo que él estaba diciendo ahí era casi como desafiar a la izquierda políticamente correcta, cuando desafió a su familia diciendo: pues a los 13 años fue un burdel, y la Pies Dorados, que es fantástica el personaje de la Pies Dorados, y todas estas mujeres de las que habla no solo con sinceridad, con afecto y encanto. No, los hombres de esa edad, los hombres que me llevaban 10, 12, 13, 15 años, no hablaban de eso. Las novias, que yo más bien me parecían las novias castas y babosas que estaban en un rincón de los que se iban 13 años mayores que iban a los burdeles, jamás hablaban de eso. Es más, aprendieron a hablar del modo figurado, él también un poco, de hablar con un tipo de mujeres de un modo y con otro tipo de mujeres de otro modo. Y es muy bonito ver cómo ahí, en ese primer libro, desafía eso. Cuenta esto que tú dices: me vi ahí, y lo agradeces que te viste ahí. Fundamentalmente yo creo que es porque no se decía, no era una cosa de la que se hablaba en público. Bueno, era capaz también, él que era, bueno, un hombre tradicionalista, heterosexual, digamos, en sus relaciones familiares, de poner personajes homosexuales que molestaron muchísimo, sobre todo a la izquierda, y que hoy probablemente, ahora que en Estados Unidos se está poniendo de moda prohibir libros donde haya mucha diversidad sexual o diversidad racial y están en muchas bibliotecas de colegios censurando libros latinoamericanos. Por ejemplo, en la historia de Maita, lo que más ofendía a los grandes varones de la izquierda es que fuera homosexual Maita, no su fanatismo, sino que les parecía que él, al ponerlo homosexual, que era algo que en Cuba se persiguió terriblemente, que en China, en alguna parte cuenta Mario que preguntó que su partido, bueno, que el partido preguntaba cómo resolver el problema de los homosexuales en el partido, y que en la China les habían dicho: no, aquí es muy sencillo, aquí sencillamente los fusilamos. Entonces, bueno, y esto pasaría hoy. En Rusia no se pueden publicar novelas donde haya homosexuales. De hecho, ahora que dices eso, Héctor, precisamente en este Mario que rebelde, ¿no? Porque lo era, y valiente, temerario, una cosa interesante que él lo contó es que él apoya la Revolución Cubana, pero le llama la atención, le preocupa cuando ve los campos de trabajos forzados, la UMAP, donde metían desde el principio a homosexuales y disidentes. Sí, que el trabajo los iba a curar. Exacto. Y cuando él ve eso, y él todavía está con la Revolución Cubana, él le escribe una carta a Fidel Castro, que ya hay que tener narices, o sea, le escribe una carta a Fidel Castro y le dice: me preocupa esto. Y entonces Fidel, que era muy astuto,
hace una reunión con estos jóvenes intelectuales que apoyan la revolución y para convencerlos, ¿no? Para decirles, explicarles y seducirlos, ¿no? Con explicaciones. Por supuesto, lo que ocurrió fue que fue toda una noche en la que Fidel fue el único que habló hasta el amanecer, pero él de ahí, él sabe que hay algo preocupante con esa revolución y es alguien que se atreve a escribirle una carta a Fidel Castro, ¿no? Y ahora, precisamente hablando, ¿no? Sobre este escritor que siempre defendió, Mario siempre defendió el tema de que la literatura ha de trascender la actualidad, que la literatura tiene esta realidad paralela y él, sin embargo, el escritor y político Pedro Cateriano, que ha escrito un libro y que pasó los últimos meses de la vida de Mario acompañándolo, conversando, y de ahí ha sacado un libro magnífico. Él dice que la coherencia de Mario radica en que la política, para él, la política como otra forma de literatura y la literatura como otra forma de política, porque aunque Mario hablaba mucho de que la literatura ha de trascender la actualidad, su literatura está, y tiene que ver también con lo que tú hablabas, ¿no? de Historia de Maita, ¿no? La actualidad, lo político, lo social. Lo vemos en la fiesta del Chivo, incluso en conversación en la catedral. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo lo manejó él de tener la literatura y la política y que eso esté, la política dentro de la literatura dentro de la política? Porque hay mucha gente que discute, ¿no? Si la literatura se devalúa o no cuando hay, digamos, esa convivencia. No lo creo, pero yo creo que la literatura, y me lo quería acordar y por eso les dije, no quiero quedarme sin decir esto que dice Vargas Llosa, porque para mí en mi cabeza siempre es Vargas Llosa. No le puedo decir Mario, es una cosa rara, pero no le decía, digo, oiga señor Vargas Llosa, pero cuando escribo digo Mario, pero en realidad Mario para mí era el profesor Vargas Llosa. Muchas cosas que tienen que ver con sus enseñanzas en la vida y en lo que escribe, pero para mí fundamentalmente en el modo en que leía. Y en su libro La carta a un joven escritor, que es una serie de cartas a un joven escritor inventadas por él, fundamentalmente las preguntas. Por supuesto ahí también habla de esto, de qué cuentas, qué es verdad. Yo creo que cuando haces literatura, lo que dices sobre la política y los políticos no necesariamente es hacer política, es recrear la realidad o revertirla, recontarla para que exista, nombrarla, y que eso es lo importante cuando haces literatura. No te sientas a decir, voy a inventar un personaje para que contradiga a López Obrador, no. Voy a inventar un personaje que haga esto, porque lo que se escribe, lo que es ficción lo inventas, pero se vuelve verdad cuando lo inventas. Y me parece que la relación de todos nosotros y ustedes con la política, yo creo que cada vez más tiene que ser una segunda cosa, y sé que me estoy arriesgando muchísimo al decir eso, pero no puede ser lo más importante que tengamos en la vida, puede ser lo segundo. O los que ponen por la literatura adelante de cualquier cosa en la vida, pues entonces lo tercero. Bueno, yo creo que él cometió un error grandísimo, y es cuando fue un pez fuera del agua y casi se ahoga, y eso está muy bien explicado en El pez en el agua. Es decir, haber hecho política activa, haber participado en las elecciones del Perú, probablemente yo le agradezco siempre a los peruanos, aunque hayan jodido más al Perú todavía, que hayan votado gracias al apoyo de la extrema izquierda y de los evangélicos, que hayan elegido a Fujimori y no a Vargas Llosa, porque hubiéramos perdido 2 o 3 novelas grandísimas, entre ellas La fiesta del Chivo, una gran novela política, y probablemente si él llega a ser presidente hubiera sido, bueno, resolver los problemas de un país latinoamericano no está en las manos ni siquiera de Vargas Llosa. No hubiera logrado, algo hubiera hecho mucho mejor que Fujimori, sin duda, y no habría sido el corrupto y los corruptos que siguieron. Pero
pero habría sido un desastre para la literatura latinoamericana y para su vida un cambio tan horrible. No sé, yo creo que está bien, yo también me intereso por la política, escribo sobre política, desde antes de que fuera presidente me he opuesto rotundamente a Petro en Colombia y a partir de eso me califican y yo sé por experiencia lo que es la ira de la izquierda y cómo te insultan solo por no apoyar a sus candidatos. Pero la política activa, no sé, yo en mi casa tengo una advertencia, mi mujer me dice, si un día metes un pie en la política, yo me voy ese mismo día. Saco los 2 pies. Sí. El día que tú metes, yo saco mis 2 pies. Y a mí me parece que, bueno, que fue una aventura, fue interesante, salió un libro, pero creo que fue una cosa, no sé, yo nunca la entendí y creo que corrió un riesgo inmenso. Bueno, él ya había escrito una obra merecedora del premio Nobel antes de eso, ya a los 33 años había escrito hasta La conversación en la catedral, es decir, había escrito ya obras monumentales, pero si llega a ser presidente lo hubiéramos perdido. Pues mira, no sé, pero que haya tenido la experiencia de intentarlo, creo que fue importantísimo para su vida, para la nuestra y para el libro del pez en el agua. Porque ese libro es una enseñanza por eso. Y hay una cosa a propósito de que dices, ¿por qué lo habrá hecho? Él mismo dice, yo quería cambiar al Perú, yo quería no sé qué, y dice, o como creía Patricia, porque yo lo que quería es escribir la gran novela en la que el país cambia y convertirla en realidad. Eso lo decía Patricia, que finalmente está nombrada casi siempre como su conciencia. A ver, te estoy leyendo. ¿Tú crees que vas a cambiar al país como quien escribe? No creo. Y se lo dijo cuando estaba entrando en eso. Es que en una novela haces lo que te da la gana, en un país y en la política. Quiero que hablemos también, o que habléis vosotros, sobre Vargas Llosa. Habló mucho y como lectora, como escritores, siempre me parece interesante saber cómo aborda el escritor, ¿no? O la escritora la creación, ¿no? Que es algo tan difícil, ¿no? Y él siempre recalcó que lo más importante, más que el talento, era la disciplina. Por supuesto, siempre dijo que lo aprendió de Flaubert. El trabajo, él lo decía, ¿no? Mucho más que el tema de las musas. Ángeles, tú has hablado de la importancia de escribir a diario y has dicho que, aunque sea una frase, para no perder la práctica, y tú con esa franqueza que te caracteriza también has hablado, ¿no? Que a veces de momentos de bloqueo, o de sentir cierta desidia o melancolía con el tema de la literatura. Y tú, Héctor, esa es la palabra, la de melancolía. Has dicho que sobre Vargas Llosa que en él se combinan la disciplina, el ascetismo y el rigor. Entonces, quiero que vosotros, como dos magníficos, maravillosos escritores, cuando pensáis en eso que defendía Vargas Llosa, cuán importante es el esfuerzo versus, digamos, el talento, y cómo lo abordáis vosotros y qué habéis aprendido de él al respecto. Le toca. Bueno, no, él ante todo era una persona de una generosidad con los que veníamos después, con los que teníamos 20 o 30 años menos que él y empezábamos a escribir. Él hablaba con nosotros, se interesaba por nuestra vida, se interesaba por nuestros libros, los leía, los reseñaba si le gustaban de una manera tan elogiosa que a uno le cambiaba la carrera incluso. Si digamos, ese artículo que tú mencionaste, que salió en El País, que se llamaba La amistad y los libros, yo tenía lectores en Colombia, pero en España tuve lectores gracias a ese artículo de Mario. Pero si uno llegaba además, como en el tono en que empezó Ángeles, como me tocó a mí en la primera Bienal de Novela Vargas Llosa en Lima, que yo estaba en una crisis de las que dije al principio que creo que Mario nunca sufrió, de no
poder escribir o de que no me gustara nada lo que yo escribía. Y yo dije que me sentía, porque ahí había muchos escritores, que me sentía como en un cónclave de obispos con el papa casi, que era Mario, que yo era un cura ateo en medio de ese grupo de creyentes. Ese cargo lo tengo ahora yo. Bueno, y él luego en una reunión más me dijo, es que si a uno no le gusta lo que escribe, se sienta a trabajar y trabaja y trabaja y trabaja hasta que le guste. Y siempre, y bueno, y decía cómo lo hacía él, y te animaba a... Lo primero que dije fue lo de la fe, a no perder la fe en este oficio de la literatura. Yo no pienso que sea tan importante como creen algunos de mis colegas, ni siquiera tan importante como creía Mario, pero que él tenga esa fe tan inmensa en el poder de la ficción, en el poder de las palabras, de los libros, para hacer más libre una sociedad, para alimentar el pensamiento, la capacidad de salirse de uno mismo, el egoísmo, para que se entienda mejor la historia de un país, y el ser capaz de planearlo durante años. Yo en este libro, La verdad de las mentiras, leí un ensayo largo de él sobre El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, y en ese ensayo, que es de finales del siglo pasado, él menciona a Roger Casement como alguien fundamental para El corazón de las tinieblas de Conrad, y se ve que ya estaba planeando un libro que fue El sueño del Celta, que sale 20 años después. Y él realmente tenía una cantidad de historias en su mente prodigiosa. La última vez que lo vi con Cercas, y nos dijo, ya estoy en un tratamiento y este tratamiento no me da la capacidad suficiente para escribir una novela que requiere una concentración y una memoria que ya no tengo. Era muy consciente de sus limitaciones, pero sí soy capaz de escribir el libro que me falta de ensayos sobre Jean-Paul Sartre, que fue su gran ídolo de la juventud. Y estaba en eso, él estaba en ese plan. Y de hecho, bueno, nos contó que era lo que quería hacer. Se murió trabajando. ¿Qué les contó? Cuenta qué les contó. Cuenta qué les contó. Sobre el libro que estaba escribiendo. Bueno, él, por ejemplo, tenía una teoría muy interesante, y era que Sartre... Las novelas de Sartre no eran suficientemente buenas porque Sartre era demasiado inteligente. Entonces empezaba a contar una historia y luego hacía un análisis tan detallado y tan racional de lo que quería contar que la novela a uno se le caía de las manos leída al cabo de los años. Y eso me hubiera encantado que lo desarrollara más. Yo, que me siento bruto y que por eso creo que puedo escribir novelas y no otra cosa, no a toda hora, pero muchas veces me siento bruto, me parecía genial que Sartre fuera más novelista por lo inteligente. Porque era muy racional, ¿no? Yo creo que ahí vuelve a aparecer el Vargas Llosa maestro, porque lo que pasa es que no es muy frecuente, pertenezco a los que no están en la frecuencia del talento, que los escritores sean académicos. Él era un académico muy serio, o sea, no nada más quería escribir, sino que quiso hacer la licenciatura, la maestría, el doctorado, y luego darnos clases, enseñarnos lo que aprendió con cada una de esas cosas. Y yo aprendí, antes de que hiciera el libro sobre Sartre, que él se había inclinado por Camus y que lo había preferido. Y también aprendí, leyendo su pasión por Flaubert, que lo habría preferido a Balzac, a pesar del tamaño de la obra de Balzac. Le gustaba esta cosa demorada y necia de Flaubert, podía pasar días en un párrafo, y lo alucinaba eso. Y de ahí yo derivo, por ejemplo, Flaubert escribe, y lo dice Vargas Llosa varias veces, cómo está padeciendo con una frase, pero en realidad estaba disfrutando ese padecimiento. Y luego estaba escribiendo un libro con el cual nos dio una cantidad bárbara de emociones y consiguió, ¿qué cosa? Alegrarnos la vida a pesar de la desgracia de Madame Bovary, darnos una alegría. Y yo creo que esa es una de las otras lecciones de Vargas Llosa y de los grandes escritores. Hay que escribir para estar contento y para hacer felices a otros. Si tienes que tener detrás de lo que haces el interés, ahí podríamos tener
una conversación seria, de importarles a quienes te leen o de que no te importe quien te lee. Él tenía un interés en los otros, él leía permanentemente de un modo impresionante, voraz, se mantenía al día con los más jóvenes. Y no solo eso, escribía también unas cartas maravillosas. Escribía unas cartas que yo conservo como un tesoro, que si yo quisiera vender libros podría publicar esas cartas, pero esas cosas no se hacen. Y son cartas muy cariñosas, muy cariñosas. No, es que Pessoa decía algo muy bonito. Pessoa decía, todas las cartas de amor son ridículas. Si no fueran ridículas no serían cartas de amor. En cambio, las cartas literarias de Vargas Llosa son maravillosas. Esas son increíbles, las cosas que te dice, las sugerencias que te hace son extraordinarias. Y que este señor, antes del premio Nobel y después del premio Nobel, te dedicara un tiempo a escribirte sobre lo que tú le habías escrito o preguntado o hasta criticado, era algo que no hacen, no me ha tocado nadie más de su categoría que lo hiciera con nosotros. Eso en la realidad, o sea, tratándolos, queriéndolos, yo no lo conocí así, pero siento como si lo hubiera conocido así por el modo en que cuando cuenta lo que leyó, cuenta cómo lo leyó y va como aconsejándote, como aunque no lo esté diciendo, que no esté diciendo, oye, Angelitos Mastretta, te estás equivocando, cuando juzga cómo se equivocó alguien o cómo desvarío en tal parte, te está diciendo, cuidado ahí, ¿no? Entonces, qué emoción tus cartas, las estamos esperando. Pero yo creo que los pobres finalistas, yo en la última Bienal Vargas Llosa fui, Mario estaba vivo, me acuerdo muy bien que yo tengo algo de él y es que soy madrugador, y un día bajé a desayunar a las 6 de la mañana en Guadalajara y él ya estaba desayunando y tuve la gran suerte de sentarme a desayunar con él solos en el restaurante del hotel y pude conversar con él mucho rato. Y él no, por supuesto, no influía, como estoy seguro de que no influye Álvaro, en las discusiones del jurado, pero yo le alcancé a decir que estaba nervioso y me dijo que me dijo unas cosas que les quisiera recordar también a los candidatos de hoy, que algo que tiene que ver con Cervantes, que en la segunda parte del Quijote, el Quijote le dice a un estudiante que escribe poesías, le dice que en las justas literarias conviene sacarse el segundo puesto, porque el primero, ya no me acuerdo bien qué es lo que dice Cervantes, se lo gana como el favor o el prestigio de la persona, y entonces el segundo viene a ser el primero y el tercero viene a ser el segundo, aunque gran cosa es tener el título de primero. Y bueno, entonces, aunque estén muy ansiosos, y creo que nosotros debemos terminar de hablar para que ellos puedan recibir la buena noticia. Nos tocó ser los teloneros de somos este los teloneros, somos los teloneros, y sé que es un poco ingrato el papel que nos ha tocado, y solo quiero acabar para que habléis brevemente. Para Mario, y lo cito, el escritor siente íntimamente que escribir es lo mejor que le ha pasado y puede pasarle, pues escribir significa para él la mejor manera posible de vivir. Y yo quiero que habléis de eso. ¿Cómo ven? Los premiados. Yo creo que escribir y leer. Siempre dijo, y lo leímos en la lectura inaugural del primer día de esta Bienal, que el gran acontecimiento de su vida había sido aprender a leer, y nunca paró de leer a los grandes y a releerlos. En este libro que me traje porque hacía mucho que lo había leído, La verdad de las mentiras, lo que él ilumina a todos los grandes novelas de Nabokov, de Lampedusa, son lecturas de una inteligencia, de una penetración que
que hablan del Mario generoso intelectualmente, con los grandes de la literatura y con todo el mundo. Ángeles, para cerrar. Bueno, voy a cerrar con una cosa muy bonita, una cita que hace Vargas Llosa de algo que escribe Flaubert y luego reflexiona. Dice uno de los amantes de Madame Bovary: estaba fascinado con el encaje de su falda y el fervor de su imaginación. Y entonces se pregunta, juntos, digamos, que Flaubert y Vargas Llosa, pero eso es posible porque ¿por qué los objetos se vuelven lo mismo que las emociones? ¿Por qué este señor es tonto o por qué puede tener la misma devoción por la falda que por la cabeza? Y entonces dice Vargas Llosa, confirmando lo que dice Flaubert, es así, existe porque se inventa. Y yo creo que esa puede ser una dedicatoria que le pongamos a este encuentro. Existe porque se inventa y por eso vale la pena inventar. Y queridos, admiradísimos escritores que van a saber quién gana, todos ganamos, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente. Mucha suerte y nada, a la clausura maravillosa ahora, saber. Y gracias Ángeles, gracias Héctor y gracias Mario. Y gracias al fantasma de Mario que está gracias por aquí, al espíritu presente. de Mario. Sí. Muchas gracias.